Buenas tardes, mi nombre es Andrés Causil. El día de hoy voy a hablar sobre las finanzas públicas municipales de Mauricio Villamizar, capítulo 1 fundamentalmente, que aborda las finanzas públicas como disciplina. Para ello es innecesario decir que las finanzas públicas es como el Estado financia e invierte los recursos que recauda. Luego, es importante señalar que hay elementos fundamentales para entender las finanzas públicas como disciplina, entre ellos la política fiscal, los impuestos, las tasas y contribuciones y la desvinculación de los impuestos. También tenemos por acá lo que son las teorías sobre las finanzas públicas, la finalidad de los impuestos, la comparación entre impuestos, tasas y contribuciones y la descentralización. Y finalmente las teorías sobre las finanzas públicas. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Hablando de la política fiscal. La política fiscal son las decisiones que el Estado toma sobre los impuestos, subsidios, gasto público y ahorro gubernamental y deuda pública. Entonces, en ese sentido, los tipos de políticas, digamos, fiscales buscan estimular la economía. ¿Cómo lo hacen? Expandiéndose o restringiéndose. Entonces, con las políticas expansivas se tiene que hay aumento en el gasto público, disminución de impuestos y aumento de los subsidios. Una de estas o todas. Con las políticas restrictivas se tiene lo contrario, disminución del gasto público, aumento de los impuestos, disminución de los subsidios y combinación de todas que también puede presentarse, pero obviamente en lo contrario a lo anterior. El ahorro gubernamental, ¿qué es? ¿O de dónde viene? De los impuestos, digamos, se asocia al gasto público y a los subsidios, que el gobierno los invierte en el gasto público. En eso invierte el gasto público, perdón. La deuda pública, ¿de qué trata? Son las obligaciones pecuarias que el Estado tiene con terceros. Dicho de otra manera, las obligaciones financieras que tiene el Estado. Los objetivos de la política fiscal están claros y definidos, y es suministrar bienes públicos para mejorar las condiciones de vida de las personas, redistribución del ingreso con la misma intención y estabilizar la economía para que ésta pueda funcionar de manera adecuada. Luego tenemos los impuestos. Existe una clasificación de impuestos en directos, indirectos, fundamentalmente. Digamos, existe una gama mucho más amplia de lo que son las tipologías, pero podemos encontrar, por ejemplo, impuestos sobre la renta que son directos y los impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado, que nosotros no lo pagamos directamente a la DIAN, sino que a través del consumo de bienes y servicios pagamos alrededor de un 10%, dependiendo pues los tipos de bienes, en la compra que hacemos en una tienda, en un supermercado. Y existen elementos de obligación tributaria como por ejemplo lo que mencionaba ahorita, las declaraciones y todo esto que se pueden clasificar en estas tipologías. Las tasas y contribuciones. La contribución no es más que la obligación que se fundamenta en la generación de ingresos derivados de la realización de obras públicas o de actividades que tiene el Estado como tal. Y las tasas aluden a las tributaciones que se tienen por el hecho de generar la prestación efectiva por parte del Estado de un servicio, pero ya de orden individualizado al contribuyente como tal. Luego tenemos la desvinculación de los impuestos, que no es más que el gasto legítimo que puede reclamarse como deducción o crédito y que esa deducción se hace posible, por ejemplo, en la declaración de impuestos, cuando a uno generalmente le hacen las devoluciones. Luego tenemos por acá las teorías sobre las finanzas públicas, que se encargan de estudiar el papel que tiene el gobierno en la economía por medio de la recaudación de ingresos y cómo ese gasto público es asignado. Luego tenemos la finalidad de los impuestos. La finalidad de los impuestos no es más que generar ingresos para que el Estado pueda financiar el gasto público. Y como ya se había dicho, el gasto público generalmente para lograr el bienestar de la población. Entonces, los impuestos, las tasas y contribuciones tienen unas diferencias claramente marcadas. Mientras los impuestos hacen referencia a los pagos obligatorios sin contraprestación directa, las tasas son los pagos obligatorios por servicios específicos brindados por el gobierno. Y las contribuciones son los aportes obligatorios para bienes o servicios específicos brindados por el Estado. Luego, entonces, hablamos de la descentralización, pero ¿por qué? Porque la descentralización habla de la administración de los recursos públicos. Generalmente se asocia al Estado con el gobierno nacional, pero existen representaciones del Estado en el orden territorial.
en el tema nacional se ha hablado mucho de la Antioquia Federal o de otras regiones federales, precisamente en esto, y es cómo los territorios administran los recursos o deberían hacerlo para lograr mayor eficiencia en esa búsqueda que es el gasto público orientado al bienestar social. Bueno, y pasamos finalmente a las teorías sobre las finanzas públicas que abordan la ley de Wagner, la teoría de la acción pública, la equivalencia ricardiana y la teoría general del gasto público, del gasto fiscal, perdón. La teoría de Wagner no es más que a medida que la economía va creciendo, va aumentando su gasto público. ¿Por qué? Porque las personas tienen mayores demandas sociales de bienestar. Estamos produciendo más y el Estado está recaudando más. Es necesario que el Estado invierta más en educación, en salud, en bienestar social y público. Luego tenemos la teoría de la acción pública. ¿De qué trata? Los intereses individuales y los intereses políticos claramente afectan las tomas de decisiones. Desafortunadamente nosotros vivimos en países donde los intereses particulares priman sobre los intereses públicos. Eso hace que muchas veces la gente no crea tanto en el gasto público como una herramienta que deba ser útil para el bienestar social, sino que disminuir la recaudación de impuestos con la finalidad de que los seres humanos individuales puedan tener mayor ahorro en sus bolsillos privados y así puedan gastar de manera más eficiente y efectiva en su bienestar. Digamos, son obviamente disputas teóricas que no abordaremos como tal, pero que sí vale la pena mencionar. Luego tenemos la equivalencia ricardiana que habla de que la deuda pública no afecta al consumo total, fundamentalmente porque los consumidores ajustan su ahorro anticipado a futuros impuestos. Entonces, digamos, uno obviamente sabe que si tiene un mayor gasto va a tener de pronto declarar renta y todo eso, entonces uno obviamente se anticipa todo ese tipo de cosas. Y por último, la teoría del gasto fiscal, que habla de cómo el gasto público tiene influencia sobre la economía y el bienestar social. Y es que el gasto fiscal claramente eh, está pensado para eso, para lograr mayor eficiencia social, para mayor eh, concentración de los esfuerzos para lograr que las finanzas públicas logren su cometido y es mejorar el bienestar social. Bueno, pues en todo caso, esta es mi exposición sobre las finanzas públicas municipales de Mauricio Villamizar en lo que refiere al capítulo 1 sobre las finanzas públicas abordada entonces como disciplina. Muchas gracias.